Abrí el capó de aquella cosechadora de 1962 y me quedé quieto, como si alguien me hubiera cambiado el guión sin avisar. Por fuera era justo lo que todos veían: chapa picada, pintura levantada, tornillos comidos, una rueda con la goma cuarteada y una cabina que parecía un almacén de polvo. El dueño, don Julián Sanz, 73 años, estaba de pie a mi lado, delgado y cansado, con ese color en la cara que no confundes cuando ya has visto una enfermedad seria de cerca. Me dijo que llevaba 6 semanas intentando venderla. 6 semanas. Ni una llamada de verdad. Solo mensajes sueltos preguntando si arrancaba y si la dejaba por 4 duros. Yo no había ido por nostalgia ni por capricho. Iba por necesidad. Era 2 de abril y yo acababa de firmar un préstamo pequeño para arrancar mi explotación en serio, cerca de Medina de Rioseco. Tenía tierra arrendada, ganas y una realidad simple. Si no cosechaba a tiempo, perdía el año. Y si compraba una máquina mala, me hundía con ella. Por eso, cuando vi el anuncio de cosechadora vieja, barata, urge, pensé que sería otra visita rápida, mirar 10 segundos y volver a casa igual que todos. Pero dentro del capó no había viejo. Había orden, manguitos nuevos, abrazaderas limpias, cableado bien sujeto, tornillería reciente y, sobre todo, un motor que no cuadraba con el aspecto exterior, sin manchas viejas, sin holguras evidentes, con piezas que parecían montadas hacía nada. Me acerqué más. Pasé el dedo por una tapa metálica y salió limpio. En ese momento entendí que el problema no era la máquina. El problema era la mirada de la gente. Te lo cuento porque lo que pasó después, en menos de un mes, me enseñó una lección que no tiene que ver solo con hierros. Vas a ver cómo una compra, que parecía de segunda, se convierte en algo que me obligó a decidir cuánto vale la dignidad de una persona cuando ya no tiene tiempo para esperar al comprador perfecto. Y vas a ver por qué, a veces, lo más valioso está donde casi nadie se agacha a mirar. Don Julián me llevó al cobertizo sin teatralnosti, como quien ya no espera nada. Mientras caminábamos, me explicó lo básico. La máquina llevaba meses parada. Él ya no podía trabajar, y la quería fuera cuanto antes. No habló de pena ni buscó lástima. Solo datos. Eso me llamó la atención, porque casi todos, cuando venden algo barato, intentan justificar. Él no justificaba. Parecía que solo estaba agotado. Yo había llegado ahí después de ver su anuncio repetido varias veces en grupos de compraventa de Valladolid y Palencia. Lo subía cada semana con una frase distinta. Urge, última rebaja, me voy a deshacer de ella. Y aún así, nada. Me confesó que habían pasado varios curiosos. Llegaban, miraban la chapa, la cabina sucia, el color marrón de la oxidación en el chasis, y en menos de un minuto ya estaban diciendo que no, que eso era un pozo de dinero. Algunos ni siquiera le daban los buenos días. Dejaban una broma y se iban. Yo entendía el miedo. En el campo, una decisión mala se paga con años. Y yo, con 29, no podía fallar. Estaba empezando con poco, un remolque viejo, un tractor decente y el crédito justo para semilla, gasóleo y algún arreglo. No buscaba una joya. Buscaba algo que hiciera el trabajo sin matarme a averías. La cosechadora, vista de lejos, invitaba a descartarla. Tenía golpes antiguos, un cristal cambiado con silicona y una escalera que crujía al apoyar el pie. Si yo hubiera ido solo con prisa, habría hecho lo mismo: mirar fuera y salir. Pero ese día yo llevaba la cabeza diferente. Venía de varias decepciones, de gente que vendía perfecto y luego era mentira. Y sobre todo, algo en don Julián no me encajaba con el típico vendedor desesperado. Mientras yo miraba alrededor, vi un pequeño montón de facturas y papeles en una mesa, bien ordenados,
con fechas recientes. También vi herramientas limpias, colocadas como si alguien todavía se preocupara por hacer las cosas bien. Le pregunté por qué la máquina estaba tan dejada por fuera, si por dentro parecía que la cuidaban. Él tardó en responder, como si elegir las palabras le pesara. Me dijo que el exterior siempre fue lo último, que para él lo importante era que el corazón funcionara. Y ahí, sin decir mucho más, me dejó la puerta abierta para hacer lo que nadie había hecho: mirar donde no se ve desde la entrada. Le pedí permiso para revisar con calma, y don Julián solo asintió. No puso condiciones, no intentó guiarme a lo que conviene enseñar. Me dio la impresión de que, si yo lo veía, y si no, también. Abrí del todo el capó y empecé por lo básico: niveles, fugas, correas, holguras. Lo que encontré no era un milagro, era trabajo serio. Había marcas de taller en varias piezas, pintura térmica reciente, juntas nuevas y tornillos con la cabeza limpia. La bomba parecía revisada, el alternador no era el original, y el filtro estaba puesto con fecha escrita a rotulador. Miré el contador de horas. No tenía sentido con el estado exterior, pero sí con el interior. Era como si alguien hubiera decidido salvar lo importante y dejar lo demás para cuando se pueda. Solo que ya no se podía. En una caja metálica, atada al lateral con una brida, encontré un sobre transparente con papeles. No eran papeles de promesa, eran facturas de un taller de Toro, en Zamora, con el trabajo detallado: desmontaje completo, rectificado, segmentos, cojinetes, ajuste de inyección, limpieza de circuito, prueba en banco. Fecha: hacía 6 meses. Importe: varios miles de euros. Me quedé mirando ese número como si me hubieran cambiado el suelo bajo los pies. No cuadraba con su anuncio de 500 euros, y me la quito. No cuadraba con 6 semanas sin llamadas. Y sobre todo, no cuadraba con un hombre enfermo gastándose ese dinero en una máquina vieja, si lo único que quería era venderla. Ahí ya no era curiosidad por comprar barato, era curiosidad por entender. Don Julián me vio con el sobre en la mano y no se puso nervioso. Bajó la mirada un segundo y me dijo que la reconstruyó porque pensaba hacer la última campaña, que la máquina había sido de su padre, y antes de dejarla parada quería saber que, al menos por dentro, estaba como tenía que estar. No lo dijo con orgullo, lo dijo como quien cuenta una obligación personal. Luego añadió algo más que me hizo tragar saliva. El cáncer había vuelto justo cuando terminó el motor, y desde entonces todo lo demás fue cayendo. En ese momento vi claro el contraste. Fuera se veía abandono, dentro había respeto por el oficio. Y ahí empecé a entender que yo no estaba mirando una compra, estaba mirando una despedida. Ese mismo día, antes de hablar de precio, le pedí a don Julián que me contara qué pretendía exactamente con la venta. No por morbo, por lógica. Si alguien invierte tanto en un motor, no se deshace de la máquina por una cifra simbólica sin un motivo duro. Me llevó a una silla, se sentó despacio y me dijo lo justo. Ya no podía subir a la cabina, le fallaban las fuerzas, y tenía que organizar el final sin cargar a su hija. Su hija vivía en Salamanca, trabajaba en una residencia y venía cuando podía. Él no quería que ella heredara deudas ni líos con la cooperativa ni facturas pendientes de arreglos de la finca. Quería cerrar todo limpio. La cosechadora era parte de eso. También me explicó algo que a mí, como joven, me costó aceptar. Él no tenía tiempo para regateos eternos. No podía esperar meses a que apareciera alguien que entendiera el motor. Había probado con anuncios, con conocidos, con un par de chatarreros. Todos miraban lo mismo: la piel. Nadie abría el capó, nadie preguntaba por papeles, nadie se quedaba 5 minutos más. Yo me fui a casa ese 2 de abril con la cabeza dando vueltas. Esa noche llamé a un mecánico de confianza de Villalón de Campos,
Le mandé fotos y las facturas. Al día siguiente fuimos juntos. El mecánico confirmó lo que yo ya intuía. El motor estaba hecho para durar, y aunque el resto necesitaba horas de cariño, no era una ruina. Era una máquina vieja con una base sólida. Y en el mercado, eso vale más que una carrocería bonita con el corazón tocado. Cuando volvimos a hablar de dinero, don Julián repitió su cifra baja, sin levantar la voz. Dijo que lo había puesto así, para que alguien la sacara de allí ya. Yo noté que no era ingenuidad, era renuncia. Y ahí me tocó decidir qué tipo de persona quería ser yo en mi propio oficio. No le solté un discurso, solo le dije que, por ese motor y por los papeles, aquello valía bastante más, que yo no iba a llevármelo como si fuera chatarra. Él me miró sin pelea. Me dijo que no quería caridad, que quería una venta rápida, y yo entendí que la única forma de respetarlo era pagar lo justo, sin hacerlo sentir pequeño. El 6 de abril volví solo, con la decisión ya hecha y el dinero preparado. No llevé a nadie para presionar. Quería que fuera simple. Le di a don Julián un sobre con el contrato de compraventa y el justificante de transferencia. No 500, sino 5,000. Vi cómo intentaba mantener la cara seria, pero las manos le temblaron al coger los papeles. Me dijo que era demasiado. Yo le respondí que era lo que correspondía por el motor, por los repuestos, por el trabajo hecho y por no hacerme perder la campaña. Y añadí algo que me salió sin plan, que no estaba pagando solo hierro, estaba pagando la forma en la que él había trabajado toda su vida. Firmamos, cargué la cosechadora en una góndola que me prestó un vecino y la llevé a mi nave. Durante los días siguientes, del 7 al 18 de abril, arreglé lo visible. Frenos, correas, una chapa suelta, la escalera, luces básicas. Nada de lujo. Solo seguridad y funcionamiento. Y aún así, cada vez que abría el capó, todo seguía igual. Limpio, bien hecho, sin trampas. El 20 de abril fui a ver a don Julián. No porque me lo pidiera. Fui porque me quedé con la sensación de que una venta así no se termina cuando la máquina cambia de sitio. Su hija estaba allí. Hablamos poco. Me agradeció el gesto sin exagerar, con esa educación seca de la gente que ha pasado semanas difíciles. Don Julián casi no habló de la cosechadora. Habló de números, de cerrar cuentas, de dejar ordenadas las llaves, de no dar trabajo extra a nadie. Eso era su manera de despedirse. El 29 de abril me avisaron de que había fallecido. No hice teatro. Paré el trabajo un momento, fui al tanatorio de Medina de Río Seco, di el pésame y me fui. Esa misma tarde, al volver a la nave, abrí el capó para revisar un manguito y vi una pequeña placa atornillada por dentro, detrás del filtro. No la había visto antes porque estaba donde nadie mira rápido. Tenía 2 líneas grabadas a mano. Si has llegado hasta aquí, no mires solo la piel. Cuida lo que funciona. J.S. Iniciales de Julián Sanz. Me quedé un rato en silencio, sin buscar frases bonitas. Pensé en la cantidad de gente que pasó por ese cobertizo en 6 semanas y no vio nada. Pensé en cuántas veces yo mismo he juzgado a alguien por la primera impresión, por la ropa, por el coche, por la forma de hablar. Y me dio vergüenza. Hoy esa cosechadora sigue trabajando conmigo. Por fuera no es bonita, por dentro cumple. Y cada vez que alguien la llama trasto, yo ya sé dónde está el valor de verdad. Si esta historia te dejó algo, suscríbete y quédate por aquí. En el canal hay más relatos reales, de decisiones pequeñas que cambian un mes entero. Y si te apetece, mira también el siguiente video. Otra historia donde lo que parece poco, por dentro, era lo que salvaba a alguien. Al final, casi todo lo importante funciona así. No grita, no presume, solo está ahí, esperando a que alguien abra el capó.